Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy te despertaste con esa incomodidad callada de haber logrado algo importante, pero sin atreverte a celebrarlo en voz alta, quédate porque el cielo te está dando permiso para nombrarlo. Estamos a jueves 2 de julio y el aspecto más potente del día es la luna en Acuario tocando a Marte en Géminis en un trígono exacto. Esa chispa mental que llevas días sintiendo pero no te animabas a soltar, hoy encuentra validación cósmica. Es el tipo de impulso que no pide disculpas. Vamos a desglosar exactamente cómo aprovecharlo y por qué Géminis es el signo que lidera esta energía. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá del trígono exacto de esta mañana. El Sol en Cáncer a 9.8 grados está en un aspecto silencioso pero pesado. Se aproxima a una cuadratura con Plutón retrógrado en Acuario. Esto no es una alarma, es una presión tectónica sobre lo que llevas postergando. Esa decisión que evitas porque sabes que removerá el piso emocional. La luna, ya menguante y gibosa al 96% de iluminación, camina junto a Plutón con solo 2 grados de separación, lo que intensifica el tono psicológico del día. Lo que surge no es casual, es material de revisión interna. La conjunción Marte-Urano en Géminis, con apenas 1.46 grados de orbe, es el motor nervioso de la jornada. Marte da el coraje, Urano la chispa de lo inesperado y ambos en Géminis activan conversaciones que cortan como cuchillo. Si sientes el impulso de decir algo que has guardado, hoy el tránsito avala soltarlo, pero con conciencia. Mercurio retrógrado en Cáncer pide revisar antes de lanzar, no censurar, solo asegurarte de que tus palabras no lastimen más de lo necesario. Júpiter acaba de entrar a Leo en el grado 0, abriendo un ciclo de expansión creativa que durará un año. Neptuno y Plutón en sextil exacto añaden un matiz de fe práctica. Puedes soñar en grande siempre que pongas los pies en tierra. El dato histórico de este jueves: en 1900, el primer vuelo de un dirigible Zeppelin demostró que lo que parece imposible solo necesita el impulso correcto. Hoy tu impulso tiene nombre, ese proyecto o conversación que ya sabes cuál es. No lo analices más, actívalo. Aries. Saturno en tu signo cuadra la luna en Cáncer. Esa molestia en el pecho que no te deja dormir tiene nombre, algo que empezaste y dejaste a medias. Hoy Marte en Géminis forma trígono exacto con la luna y te da la claridad que te faltaba. No es momento de analizar, es momento de actuar. Antes de las 5 de la tarde, agarra el teléfono y resuelve ese pendiente que arrastras desde la semana pasada. La energía está a tu favor, pero solo si te mueves ahora. Tu cuerpo lo sabe, ese nudo en el estómago se afloja cuando tomas la decisión. No esperes a que el momento perfecto llegue porque ya está aquí. Jueves es día de Júpiter y la expansión llega cuando cierras lo viejo, da el paso. Tauro, con la luna en Acuario trígono a Marte en Géminis. Esa idea que te llegó mientras lavabas los platos ayer tiene un peso físico que no le habías dado. Tu mano ya sabe qué taza alcanzar para empezar a materializarla antes del mediodía. Mercurio retrógrado en Cáncer te pide revisar un mensaje que enviaste sin pensar. El nudo en tu mandíbula se afloja si respondes con una sola frase clara sin justificarte. Hoy Júpiter rige el jueves y se asoma desde Leo. No expandas tu lista de pendientes, expande el espacio entre tus dedos al sostener algo que ya tienes. En el amor, Venus en Leo te invita a un gesto de placer que no requiera explicación. Muerde una fruta fría, siéntate en el suelo, deja que el silencio hable por ti. Antes de las 3 de la tarde, cierra los ojos y coloca la palma de tu mano sobre tu esternón. Ahí está la respuesta que buscas, no en tu cabeza. Géminis, Marte a menos de 2 grados de Urano en tu signo, ese impulso eléctrico que te pide romper una rutina antes del mediodía no es ansiedad, es tu cuerpo pidiendo acción. Mercurio retrógrado en Cáncer te devuelve un mensaje que enviaste la semana pasada con otra capa de significado. Léelo de nuevo antes de responder. Hoy la luna en Acuario activa tu casa de amistades y, al trigonear exacta a Marte, alguien con quien compartes intereses poco convencionales te lanza una propuesta que parece improvisada pero lleva semanas cocinando. No la descartes por rara.
Un jueves regido por Júpiter expande lo que tocas con curiosidad genuina. El 2 de julio de 1937, Amelia Earhart desapareció sobre el Pacífico, recordándote que la aventura mal calculada tiene costo. Antes de las 4 p.m., muévete físicamente a un lugar donde no haya pantallas y deja que tu boca diga lo que tu mente lleva días evitando. Lo que callas hoy se vuelve muro mañana. Cáncer, Mercurio retrógrado en tu signo a 25.7 grados te tiene repitiendo frases en la cabeza como si fueran canciones pegajosas, y esa conversación que no termina de cerrarse vuelve esta tarde con una claridad que no tuviste la semana pasada. La luna en Acuario despierta tu necesidad de soltar el control emocional, pero el trígono exacto con Marte en Géminis te da el empuje justo para moverte sin pensarlo tanto. Ese nudo en el pecho que cargas desde el jueves pasado tiene que ver con Saturno en Aries presionando tu zona de seguridad doméstica. No es que estés exagerando, es que tu instinto pide límites más firmes. Antes de que caiga el sol, envía un mensaje de voz a esa persona con la que dejaste algo a medias. No necesitas resolverlo todo, solo romper el hielo. Tu cuerpo sabe cuándo una pausa es protección y cuándo es evasión. Hoy distingues la diferencia. Leo. Venus entra en tu signo y Júpiter lo recibe desde el mismo grado cero. Esa presencia que has estado conteniendo pide escenario hoy, no ensayo. Mientras la luna en Acuario tensa tu casa del trabajo desde el otro lado del zodíaco, el impulso de reclamar tu lugar en un proyecto que te han minimizado llega con fuerza entre las 10 y las 11 de la mañana. No es soberbia lo que sientes, es tu órbita pidiendo expansión. Marte en Géminis sextil a Júpiter desde tu casa de comunicación te da la frase exacta para ese diálogo que has postergado con un compañero de equipo. Si evitas el choque directo, ganas el respeto sin guerra. Antes del mediodía, elige una conversación que has evitado y ábrela con una pregunta sincera, no con un reclamo. Tu luz no necesita justificarse, necesita ocupar el espacio que ya es suyo. Virgo, Mercurio retrógrado en Cáncer a 25.7 grados, te tiene releyendo un mensaje que enviaste hace 2 semanas y hoy el nudo en los hombros te confirma que no fue tan claro como creíste. La luna en Acuario desde tu casa de la salud activa una tensión entre lo que organizas y lo que sientes. Ese dolor en el intestino bajo no es comida, es una conversación que tu cuerpo ya sabe que necesitas tener. Marte y Urano juntos en Géminis sextilan a Júpiter en Leo, lo que dispara microcorrecciones en cómo delegas tareas. No todo requiere tu filtro. Antes de las 5 p.m, respira hondo y escribe una sola frase que resuma lo que realmente quisiste decir en ese intercambio pendiente. No la envíes aún, déjala reposar. Tu precisión no está en controlarlo todo hoy, sino en saber que merece tu afinación. Libra. La luna en Acuario trígono a Marte en Géminis activa tu casa de comunicación y alianzas. Esa idea que te guardaste por miedo a romper el equilibrio, hoy tiene vía libre para salir sin lastimar a nadie. Mercurio retrógrado en tu sector emocional te pide revisar un mensaje que enviaste hace días. Releerlo antes de las 4 p.m. te ahorrará un malentendido nocturno. En el trabajo, la conjunción Marte-Urano te empuja a un ajuste rápido de agenda. Cambiar el orden de una reunión te da ventaja sin desestabilizar al equipo. En el amor, Venus en Leo sextil a Júpiter abre una ventana de 2 horas después del atardecer para compartir un deseo que has postergado. Antes de cenar, envía un audio de 30 segundos a esa persona con la que sientes un desajuste reciente, no para resolver, solo para tender puente. Tu diplomacia natural hoy se vuelve tu mejor herramienta si actúas antes de que el sol se ponga. Escorpio, la luna en Acuario conjunta a tu regente Plutón retrógrado esta noche y ese mensaje que borraste a las 2 a.m. hace 6 días tiene un eco que hoy te exige una pausa, no un reenvío. Mercurio retrógrado en Cáncer remueve el polvo de una deuda emocional que creías saldada. No la retomes, solo reconócela en silencio. Tu energía está densa pero no estancada. El trígono exacto de la luna con Marte en Géminis te da un cuchillo quirúrgico para cortar un hábito digital que te drena. Amor, trabajo y esa tensión que te aprieta el pecho se cruzan en un solo punto, la conversación que evitaste ayer al mediodía. No necesitas resolverla hoy, solo necesitas mirarla de frente. Antes de las 7 p.m, cierra una pestaña que llevas abierta 3 semanas
Ese gesto físico vacía espacio real en tu cabeza. La transformación no pide épica, pide precisión. Sagitario, con la luna en Acuario trígono a Marte en Géminis, desde tu casa de comunicación, esa idea que te despertó a las 3 de la mañana no es ruido mental, es un mapa que pide ser dibujado antes de que Mercurio retrógrado en Cáncer borre los detalles. Júpiter, tu regente, acaba de entrar en Leo y sextila a ese mismo Marte, lo que significa que el impulso de romper la rutina tiene respaldo cósmico hoy. En el trabajo evita cerrar tratos, en el amor el silencio compartido dice más que cualquier explicación. Tu energía está en modo explorador, pero el camino que necesitas recorrer es hacia adentro, no hacia afuera. Antes del atardecer, siéntate en un lugar donde no haya pantallas y deja que una sola pregunta te guíe. La respuesta llegará como un destello. El horizonte que buscas ya está dentro de ti, solo falta que te atrevas a mirarlo. Capricornio, Saturno en Aries, a casi 14 grados, tensa el diálogo con tu casa de valores y justo hoy la luna en Acuario, en tu sector de recursos compartidos, te despierta con una sensación de que algo financiero o emocional está por destrabarse. Marte y Urano, juntos en Géminis, opuestos a tu regente, activan tu zona de acuerdos y contratos. Una conversación que postergaste desde el jueves pasado vuelve a la mesa y esta vez el silencio te cuesta más que el movimiento. No es momento de sobreanalizar, el trígono Luna-Marte te da claridad quirúrgica hasta el mediodía. Antes de almorzar, revisa el último intercambio que dejaste abierto con un socio o colega. Responde ese punto concreto, sin rodeos y luego suelta. La estructura que construyes necesita cimientos de verdad, no de silencio. El jueves de Júpiter te recuerda que expandirse también es saber cerrar. Acuario. La luna nueva en tu signo se alinea con Plutón retrógrado y ese impulso de reorganizar tu vida desde los cimientos no es casualidad, es tu identidad pidiendo una actualización profunda. Hoy, jueves de Júpiter, la expansión llega a través de lo que sueltas, no de lo que acumulas. Con Marte y Urano en Géminis activando tu casa de comunicación, cada palabra que sueltes sin filtro puede encender una conexión que esperaba señal. En el amor evita explicar de más. Un silencio compartido dice más que un análisis. En el trabajo, tu mente salta 3 pasos adelante, pero el detalle fino lo resuelve tu mano, no tu cabeza. Antes de las 4 p.m., elige una conversación que postergaste y enfócate en escuchar, no en defender tu punto. Lo que viene para ti no se parece a nada que hayas vivido antes y está bien que aún no tengas el mapa. Piscis, Neptuno y Júpiter en Leo desde el mediodía activan tu casa de propósito público. Ese proyecto que has postergado por miedo a no ser entendido pide que le des forma en voz alta hoy. La luna en Acuario sextil a tu regente Neptuno hace que los sueños de anoche no sean desecho, sino datos. El color del ascensor en tu sueño es el mismo de la carpeta que tienes que abrir. Mercurio retrógrado en Cáncer remueve una conversación inconclusa con tu madre o una figura femenina, no la evites, solo respira antes de responder. Tu energía está líquida pero no frágil, el trígono, Luna-Marte, te da empuje para moverte sin tener que explicarte. Antes de las 4 p.m., sal a caminar sin destino y deja que tu ritmo cardíaco decida el rumbo, que la marea de hoy te lleve justo donde necesitas soltar. El sol en Cáncer cediendo su luz a la luna menguante gibosa te deja una sola tarea al caer la noche, soltar eso que llevas apretado en el pecho sin haberlo nombrado todavía. No hace falta que lo entiendas del todo, solo que dejes de sostenerlo con los dientes apretados. Apoya la mano sobre el esternón, respira hondo 3 veces y siente como el hueso cede 1 milímetro. Eso basta. Mañana el cielo amanece sin grandes aspavientos, así que no forces nada ahora. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan, el poder está en ti. Hasta mañana.